Bueno, pues como decía la compañera, agradecerle pues por acceder a este espacio. Pues es muy importante como para nosotros como estudiantes que pues que estamos como apenas tratando de decidir nuestro destino pues en esta carrera, la ingeniería biomédica, en la que hay pues muchos campos Sí. y pues, dentro de ellos está la investigación y más específicamente el campo de los biomateriales. Ujú. Entonces, pues nos gustaría que empezáramos como que usted nos contara, pues cuál es su recorrido académico. Siempre me llamó mucho la atención como todo el mundo de la ciencia, veía en series, bueno, en esa época era más que todo películas, veía mucho en películas pues como todos esos científicos locos con su bata blanca, el pelo despelucado, las gafas así súper gruesas, y yo veía eso y me llamaba mucho la atención. Yo decía, yo quiero estar así, yo quiero, como, pues no así con el pelo despelucado, aunque más o menos, pero sí metía en un laboratorio. Y desde muy niña me empezó a llamar la atención eso. Entonces, cuando ya empecé, pues que ya me iba a enfrentar como con la vida profesional, que ya había terminado el colegio, yo dije, bueno, ¿qué voy a estudiar? Yo no tenía 100% decidido qué estudiar, la verdad. Y empecé como a leer sobre las carreras. Empecé a leer sobre eso. Y yo no soy ingeniera biomédica ni tampoco soy bioingeniera. Yo soy ingeniera de materiales. Entonces, cuando yo vi, pues yo empecé a leer sobre los materiales y sobre esa carrera y yo vi que combinaba tantas cosas, que combinaba matemáticas, físicas, químicas. Yo dije, Dios mío, esto que es tan bonito, aquí fue. Entonces me presenté y pasé a la universidad y empecé a estudiar pues ingeniería de materiales. Cuando estaba en ingeniería de materiales fue que empecé a tener contacto con los biomateriales, porque en el departamento, bueno, en ese entonces se llamaba bioingeniería, ya lo cambiaron para ingeniería biomédica aquí en la Universidad de Antioquia, pero en ese entonces pues en bioingeniería necesitaban monitores para el área de biomateriales. Y yo pues de una me presenté y desde eso empecé a trabajar con los biomateriales. Entonces desde que estaba en el pregrado me llamó mucho la atención como toda esta área. Empecé como monitora, ya después que terminé, bueno, yo siempre he tenido también algo desde muy niña y es como mucha vocación, yo creo que eso es de familia, por la docencia. Entonces yo quería, digamos que una carrera en la que yo pudiera combinar ambas cosas, como investigar, estar en un laboratorio buscando soluciones a problemas, pero también poder enseñar eso a otras personas. Entonces yo quería como esa combinación y por eso desde que estaba en el pregrado no me interesé mucho por la industria, aunque trabajé en una empresa y pues muy bacano porque digamos que ejercí la ingeniería, pero yo quería era estar como en el mundo académico. Entonces yo desde el pregrado tenía eso como muy claro y por eso decidí hacer tesis, no decidí hacer una práctica profesional, sino que yo dije, no, bueno, voy a hacer una tesis porque yo quiero seguir con este mundo de la academia y luego pues para ser profe. Entonces yo pensaba mucho como en la maestría, en los posgrados. Entonces hice la tesis en ese entonces trabajé con hidroxiapatita en unos scaffolds. Fue como el primer acercamiento que tuve con los scaffolds cuando estaba haciendo la tesis en el pregrado. Y bueno, una vez terminé la tesis, quedé muchísimo más eh, como enamorada de esta área. Sola facultad en la que yo estaba, habían de todos. Por ejemplo, un TEM. ¿Ustedes saben qué es un TEM? El microscopio Sí, electrónico de el de transmisión. microscopía. Sí, Es, señora. el TEM, por ejemplo, que acá hay como 3 en el país, pues allá en esa universidad cada facultad tenía su TEM. Pues una universidad tenía varios TEM, ¿cierto? Entonces uno dice, como, ay Dios. Entonces, el acceso a equipos, buenísimo. Eh, lo del idioma es pues también una gran ventaja que uno pueda ir allá como a practicar, a ayudarse mucho pues con lo del idioma, si pueden ir a un lugar donde sea otro idioma, pero no importa si es un lugar donde también sea el idioma español, igual se van a enriquecer mucho desde la parte académica. Yo tuve problemas, pues ahora que Miguel me preguntaba que cómo era trabajar en un equipo nuevo y salir de la zona de confort, yo tuve problemas con personas de otra nacionalidad, como con
la forma de trabajo, entonces al principio era difícil como acoplarse. Bueno, es muy maluco como estigmatizar, pero habían personas de cierta nacionalidad que eran difíciles y otras que eran súper asequibles, entonces todo eso es muy bacano porque le enseña a uno, no solo desde la academia, sino también como persona, a ser, por ejemplo, muy abierto a pensamientos que son totalmente opuestos a los de uno y que para ellos es lo más normal. Sí. Nosotros leímos que en las últimas 2 publicaciones que has realizado, notamos que trabajaste con Thomas Wester, si no nos equivocamos. Sí. ¿Nos podrías contar un poco de la experiencia trabajando con ese autor? Ese señor es excelente. Ese señor no tenía tiempo casi, eso sí. Uno para encontrarlo era una misión imposible. Él es profesor en la Universidad Northwestern, Northeastern, y él fue director de la Sociedad Internacional de Biomateriales. Bueno, él ha estado metido, mejor dicho, a nivel mundial en esa área de los biomateriales y es supremamente exitoso. Entonces, él casi nunca tiene tiempo. Cuando yo necesitaba una asesoría de él era complejo, pero es una gran persona, súper amable, muy paciente, por ejemplo, con el tema del idioma, porque uno allá llega súper nervioso y en mi caso, por ejemplo, a mí se me taparon simbólicamente los oídos, yo no le entendía a nadie cuando me hablaba, y yo, ay, ¿En Dios. inglés? ¿En inglés? Sí, entonces eran, como les decía ahorita, tuve compañeros de Irak, de Irán, de Turquía, había un compañero es que de Nepal, y yo, Dios mío, Nepal, pues, había gente de la China, de la India, los mismos de Estados Unidos, entonces uno tenía que cogerle el acento a todo el mundo, y eso es lo complejo, sí. Por ejemplo, los de Australia, el acento es muy difícil, entonces al principio era como eso, este profesor súper paciente, le hablaba a unos así todo despacito, todo lento, muy, muy amable y muy teso. Pues el señor sabía bastante de muchas cosas o sabe de muchísimas cosas. Y él desde que bueno, más bien fue mi tutora en ese entonces, ella le escribió pues como para hacer la pasantía supremamente abierto desde un principio. ¿Ahorita estás trabajando en algo actualmente? ¿Algo nuevo, aparte, digamos, de los injertos inyectables, que fue como lo último que hemos leído de ti? Sí, ¿Estás trabajando en algo nuevo? pero es un proyecto que está muy nuevecito, pues, mejor dicho, apenas estamos como empezando a trabajarle, apenas estamos inclusive buscando financiación y tiene mucho que ver con polímeros biodegradables, ya me metí por el lado de los polímeros, le cogí cariño trabajando con la carragenina en el doctorado y estamos trabajando con polímeros biodegradables para inclusive nosotras sacó una línea, pero con toda esa parte de toallas higiénicas que sean biodegradables. Entonces estamos haciendo como un proyecto de eso, pero estamos empezando apenas. Sería por qué pues empezar a hacer una investigación sobre sustitutos óseos y específicamente sobre los inyectables, ¿no? En primera medida, ¿por qué surgió como ese interés de irse por ese campo? Y lo otro es el uso de ese polímero, la carragenina, ¿de dónde surgió o por qué se eligió en primer medida? Bueno, yo tengo un problema muy grande, es gigantesco, y es que a mí me encantan los biomateriales y yo amo los biomateriales y yo soy feliz, yo doy clases de biomateriales y también doy de una electiva, que es biomateriales avanzados, y me encanta, yo soy feliz. Pero yo tengo un problema muy grande y es que yo soy súper animalista, yo soy muy amante de los animales, pero así esas que sale a protestas y cosas, soy muy, muy amante y, y ha sido muy duro porque cuando yo terminé la maestría con esos scaffolds, nosotros tuvimos muy buenos resultados, o sea, logramos hacer unos scaffolds muy porosos y con muy buena resistencia mecánica. Ustedes saben que un material si es poroso, la resistencia va a bajar. Entonces, obtuvimos materiales muy porosos con muy buena resistencia mecánica, entonces ya la profe me decía, ya lo que sigue son los experimentos en animales, experimentos por la parte in vivo. Y yo, ¿qué? Yo no, eso yo no lo hago. Yo no, yo no lo hago. Es muy duro.
Entonces yo preferí dejar como ese proyecto tirado, por decirlo de alguna manera, y empezar con un proyecto nuevo en el doctorado. Inclusive si yo hubiera continuado con ese tema, hacer ya la parte de experimentación en animales, mi doctorado hubiera durado 2 años, porque era continuar con lo de la maestría. Y yo preferí comenzar desde cero el doctorado a hacer esa experimentación animal diferente, no solo pues con hidroxiapatita, porque ya ha sido muy explotado, quisiera como evaluarlo con otros materiales. Y ahí fue donde empecé a buscar biopolímeros. Y no, pues lo de la carragenina no fue así, pues como que yo dijera, quiero trabajar con carragenina. No, fue una exploración que hice de diferentes biomateriales y vi que este era un material con mucho potencial, asequible, porque es, inclusive pues el que nosotros conseguimos que es de grado biomédico, no es costoso, es un material que no es costoso. Entonces por eso empecé como a experimentar con este material y pues los experimentos dieron muy buenos resultados y por eso pues como que seguí con eso. Pero era más porque quería como hacer un material compuesto, o sea, una combinación de la hidroxiapatita, no la hidroxiapatita sola. Y, bueno, y en la maestría yo quise trabajar con nanohidroxiapatita y fue muy complejo. Yo duré 1 año tratando de poder sintetizar esa nanohidroxiapatita y no pude. Entonces ya en el doctorado yo dije, yo no, tengo que lograrlo como sea, tengo más tiempo, tengo 4 años, yo tengo que hacerlo. Y por eso también como la obsesión con la hidroxiapatita, que yo decía, La pregunta es que si usted considera que en algún momento los sustitutos óseos inyectables puedan sustituir a los injertos óseos en su totalidad. bueno, sí, yo considero que sí, pero con base en lo que me dijo de la pregunta en algún momento, no sé cuándo, pero, pero es posible, claro. E inclusive pues eso es como la finalidad del estudio de los biomateriales, es tratar de reemplazar al máximo todos los injertos que se utilizan actualmente. Esa es como la idea, porque pues eso conlleva otro montón de problemas. El problema más grave es como la disponibilidad que hay como de injertos y digamos de injertos autólogos, que la persona quiera, quiera no, que la persona se tenga que someter a una doble cirugía, es muy triste, ¿cierto? Que para sacarle de una parte y meterle en la otra, eso es duro, es traumático para la persona, pero pues toca. Pero la idea es ese, o sea, la idea con investigar biomateriales y trabajar con biomateriales, o sea, el fin último de los biomateriales es poder tenerlos de una forma tan bien estructurada desde sus propiedades para eso, para que reemplacen los injertos y reemplacen como, sí, como todos esos compuestos que se utilizan de otros seres vivos o de... Yo quería saber, como inicialmente nos mencionaste que no, pues no eras ingeniera biomédica, pues sino que estabas en un campo completamente diferente, pero aún así trabajabas dentro de la investigación. Queríamos saber, pues, ¿cuál crees que será el impacto de la investigación de los nanomateriales, tanto en la medicina como en la práctica clínica, ya que has desarrollado algunos proyectos de investigación en estas dos áreas? Bueno, que se ven relacionadas estas dos áreas. ¿Cuál sería el impacto? Bueno, pues... ¿Cuál crees que sería el impacto en un futuro? Es muy, digamos que la respuesta va muy de la mano con lo que preguntó Iman Doc, porque si nosotros, o sea, si se sigue investigando como se está investigando en el país, y si, bueno, digamos, no, si se mejora y se le da más apoyo a los investigadores en el área de los biomateriales, el impacto es grande, es alto. Los mencionabas unas técnicas de fabricación de andamios de hidroxiapatita, que era la de fundición de GEN, la GC, y la otra es GI. ¿Con cuál has trabajado mejor o si combinando las dos obtienes mejores resultados? Bueno, yo tuve mucha complejidad combinándolas. Pues fue difícil, pero se obtuvieron muy buenos resultados combinándola. Y gel casting definitivamente es muy bueno porque a una resistencia mecánica muy alta, pero pues la porosidad no es la mejor, pero a mí me gustaba muchísimo más gel casting, la de GC solita, pues la de gel casting con infiltración, fue complejo, pero una vez se logró pues como optimizar la técnica,
se obtuvieron muy buenos resultados. Pero si usted me pone a elegir, yo elijo Hellcasting, pero las dos son buenas. Las dos. Ok, muchas gracias, doctora. Pues esperamos que sigas publicando muchas cosas más y Sí. sigas siendo muy exitosa en todo lo que hagas. Muchas Ay, gracias. muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Bueno, hasta luego. Muchas Ay, si me Gracias. comparten la entrevista, que